Muy buenas noches, vamos a dar inicio a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de leer la palabra, quisiera tomar un tiempo para saludar a cada uno de nuestros hermanos que domingo a domingo se conectan con nosotros. Reciban de parte del Ministerio Fe en el Siglo XXI un cordial saludo y un abrazo fraterno en el amor de Dios. Bien, mis hermanos, el tema para el día de hoy lleva por título Varón y hembra, ciencia y palabra. Y para esto, la palabra de nuestra meditación se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de continuar con la meditación, vamos a pasar a una oración dirigida para que sea Dios quien vaya guiando todo este servicio y prepare nuestros corazones para el consejo de su palabra. Señor mío, en este momento lo rogamos que sea usted dirigiendo este servicio de oración. Ponga usted un corazón dispuesto y entregado para recibir su mensaje y que de este modo todo lo que salga de mi boca sea de tu agrado. Tu Espíritu Santo nos guíe y permita llevar este mensaje a todos los hermanos y hermanas que puedan estar viendo este servicio, de modo que finalmente su palabra se mantenga por siempre en sus corazones y finalmente dé buen fruto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esta meditación se organizará en torno a varios puntos principales. Por supuesto, no pretende ser un estudio completo del cerebro humano, que es la estructura más compleja conocida por la humanidad, sino reflexionar sobre distintas líneas de evidencia que indican que las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres son reales y tienen un sólido fundamento científico. Empezaremos primero analizando las diferencias que hay en el volumen de la materia gris entre hombres y mujeres. Este es un estudio de Lotze y colaboradores del año 2019. Como concepto clave para entender este estudio, primero debemos preguntarnos, ¿qué es la materia gris? El cerebro humano está compuesto por dos tipos principales de tejido, la materia gris y la materia blanca. La materia gris contiene los cuerpos de las neuronas, esto es, las células nerviosas que procesan la información, y es responsable directa de las funciones cognitivas, emocionales y motoras. La materia blanca, en cambio, contiene las fibras que conectan distintas regiones entre sí. Cuando hablamos del volumen de la materia gris, nos referimos a cuánto tejido neuronal existe en una región determinada del cerebro. En términos simples, mayor volumen generalmente se asocia con una mayor densidad de neuronas y conexiones en esa área, lo que suele correlacionarse con un mejor rendimiento en las funciones que esa región estaría controlando. Para evaluar estos volúmenes, en este trabajo se utilizaron resonancias magnéticas de alta resolución de más de 2.800 personas sanas, con un rango de edad entre 21 y 90 años, todas medidas con el mismo equipo para garantizar la comparabilidad de estos datos. Estos equipos utilizan imanes potentes y ondas de radio para generar imágenes detalladas de los órganos, de los tejidos y los huesos del cuerpo. El análisis dividió el cerebro en miles de pequeñas unidades cúbicas. Esto es similares a los píxeles de una imagen plana, pero en este caso en 3 dimensiones. Esto permitió comparar el volumen de materia gris en cada punto entre hombres y mujeres, detectando diferencias muy localizadas que se perderían con análisis menos detallados. Cabe destacar que el gran tamaño de la muestra convierte este estudio en uno de los más confiables disponibles a la fecha. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados de este estudio? Un hallazgo muy importante es que las diferencias no son uniformes en todo el cerebro, sino que son altamente específicas según la región analizada. El hallazgo más consistente es que estas diferencias se organizan en 2 patrones claros que pueden verse en la imagen que está apareciendo en pantalla. En primer lugar, ¿cierto?, se observan áreas con mayor volumen de materia gris en mujeres. Estas están concentradas principalmente en el córtex prefrontal. Este es el hallazgo más robusto y el que más se ha replicado en múltiples estudios. Las subregiones que más destacan son, y son las que aparecen en la imagen, el córtex prefrontal, dorsolateral y ventrolateral, que está asociado con la planificación,
la memoria de trabajo, el control de impulsos y la flexibilidad mental. El polo frontal, que está involucrado en procesamiento de situaciones novedosas y de pensamiento abstracto. El córtex orbitofrontal medial, involucrado en la toma de decisiones de componentes emocionales, consideraciones morales y procesamiento del lenguaje. Y finalmente el giro cingulado anterior, que es de control atencional, regulación emocional y detección de errores. La relevancia de este hallazgo, mis hermanos, es significativa. El córtex prefrontal es el centro de las llamadas funciones ejecutivas, es decir, las capacidades cognitivas de mayor nivel que nos permiten planificar, controlar nuestras emociones y adaptarnos a situaciones complejas. En cuanto a las áreas con mayor volumen de materia gris en hombres, ¿cierto? Se destacan las regiones subcorticales, temporales y las áreas motoras. Aquí nuevamente tenemos una descripción de cuáles son estas áreas. Está el giro fusiforme y el polo temporal, que permiten el reconocimiento visual de objetos, de caras y de escenas complejas. La amígdala e hipocampo anterior, que son estructuras clave para la memoria emocional, la respuesta al miedo y el procesamiento de amenazas. El parahipocampo, que permite la orientación espacial, la memoria contextual y la navegación. El córtex visual primario, para el procesamiento básico de información visual. Y las áreas motoras, que son el córtex premotor, el putamen y el cerebelo, que permiten la planificación y ejecución de movimiento. Se ha propuesto que el mayor volumen de materia gris en estas áreas en hombres podría estar relacionado con la acción diferencial de la testosterona y el estradiol durante el desarrollo. Para visualizar estas diferencias, la imagen que está apareciendo en pantalla ahora muestra una representación del cerebro humano. Aquí nosotros podemos ver en color anaranjado que se destacan las áreas con mayor volumen de materia gris en mujeres y en color celeste las zonas con mayor volumen en hombres. El esquema es complejo, pero las diferencias entre ambos sexos son evidentes. ¿Qué significan estas diferencias finalmente? En primer lugar, tienen una relevancia biológica real, son reproducibles y estadísticamente robustas. Su origen es probablemente una combinación de varios factores, entre los cuales podemos mencionar, primero, los cromosomas sexuales, ¿cierto? Los genes que están en los cromosomas X e Y influyen en el desarrollo cerebral desde etapas muy tempranas. Tenemos también el efecto de las hormonas sexuales, ¿cierto? La testosterona y los estrógenos tienen efectos directos sobre el tamaño y la organización de regiones cerebrales específicas, tanto durante el desarrollo como a lo largo de toda la vida. Y finalmente tenemos, pero no menos importante, los factores ambientales y factores sociales, ¿cierto? La experiencia, el aprendizaje y el entorno también modelan la estructura cerebral. Aquí, mis hermanos, es muy importante destacar que estas diferencias en el volumen de la materia gris no implican en ningún caso que un sexo sea más inteligente o más capaz que el otro. Un mayor volumen en una región se asocia generalmente con un mejor funcionamiento en las tareas que esta región estaría controlando, pero el cerebro es un sistema integrado. Tener más volumen en un área, por ejemplo, prefrontal, no hace a las mujeres más racionales, ni un mayor volumen en áreas motoras hace que los hombres sean mejores atletas. Las diferencias son estadísticas a nivel de grupo, no son deterministas a nivel individual. Una sola región cerebral no permite clasificar a una persona como un hombre o una mujer. Es la combinación de muchas de estas áreas la que resulta característica de cada sexo. También vale la pena destacar cómo estas diferencias podrían estar implicadas en la mayor prevalencia de ciertas enfermedades según el sexo. Por ejemplo, un mayor volumen del córtex prefrontal en mujeres podría relacionarse con una mayor prevalencia de depresión y trastorno de ansiedad en ellas. El mayor volumen del giro fusiforme en hombres, en cambio, podría asociarse con una frecuencia 4 veces superior de autismo en hombres respecto a mujeres. Y las diferencias en áreas motoras también podrían explicar la mayor prevalencia de enfermedad de Parkinson en los hombres. Bueno, como una segunda línea de evidencia científica, ¿cierto? Tenemos la siguiente pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial predecir el sexo biológico a partir de escáneres de actividad cerebral? Este es un estudio que apareció en Stanford Medicine el 2024. Y para entender este estudio, primero es necesario definir qué es un escáner de actividad cerebral, conocido como fMRI o resonancia magnética funcional. A diferencia de la resonancia convencional, que permite visualizar la estructura del cerebro, la resonancia magnética funcional mide su actividad en tiempo real.
¿Cómo lo hace? Bueno, detecta cambios en el flujo sanguíneo. Las regiones más activas del cerebro reciben más sangre oxigenada y el escáner registra esta diferencia. En la imagen que aparece en pantalla se puede observar un ejemplo. Aquí hay un cerebro visto desde arriba con sus diferentes áreas en gris, mientras que la zona activa aparece en un color claramente diferenciada al resto. El resultado es una especie de película del cerebro en acción que muestra qué regiones se activan mientras la persona descansa, piensa, siente o realiza alguna tarea. Esto permite estudiar no solamente el tamaño del cerebro, sino cómo se organiza y conecta funcionalmente. Mientras que en el estudio anterior se medían los volúmenes de la materia gris, con esta resonancia magnética funcional se revela cómo se comunican y coordinan las distintas regiones cerebrales. Ambos enfoques se complementan, aportando información tanto de estructura como de función. Este estudio utilizó además una forma de inteligencia artificial conocida como red neuronal profunda, que está vagamente inspirada en el funcionamiento del cerebro. ¿Qué es lo que hace? Se entrenó este modelo, ¿cierto? Mostrándole miles de escáneres de resonancia magnética funcional etiquetados como provenientes de hombres o de mujeres, hasta que este sistema aprendió a detectar patrones sutiles que los humanos no podemos percibir. La innovación técnica clave aquí es que la IA no analiza una imagen estática, sino unas series en el tiempo de la resonancia magnética funcional. Es decir, está viendo el flujo dinámico de una actividad a lo largo de varios minutos, capturado como distintas regiones que se están sincronizando y coordinando entre sí de una manera continua. Finalmente, los investigadores analizaron el propio modelo de IA para identificar qué variables o regiones fueron más determinantes para cada decisión. Y esto permitió precisar exactamente qué redes cerebrales usó esta inteligencia artificial para distinguir cerebros masculinos de femeninos. Aquí viene lo más interesante. ¿Qué es lo que descubrió este estudio? Bueno, el modelo de inteligencia artificial identificó correctamente el sexo biológico de 1.500 individuos en más del 90% de los casos. Este es un resultado científico profundo. Si una inteligencia artificial puede distinguir cerebros masculinos de femeninos con tanta precisión, ello es una evidencia directa de que existen diferencias funcionales reales, consistentes y detectables en la organización cerebral entre los sexos. Además, el equipo identificó las regiones cerebrales más determinantes para esa clasificación, que se presentan en la imagen que está apareciendo ahora en pantalla. Se destacan tres redes fundamentales. La red de modo por defecto, que está activa cuando la mente no está enfocada en ninguna tarea específica. La red estriada y la red límbica, que es la más antigua evolutivamente y que está asociada a la supervivencia. Un resultado particularmente interesante es que el equipo fue un paso más allá. Desarrollaron modelos separados para predecir el rendimiento cognitivo de una persona a partir de los patrones de su actividad cerebral. ¿Qué es lo que encontraron? Pues en un modelo entrenado con patrones cerebrales masculinos predecía bien el rendimiento cognitivo de hombres, pero no de mujeres y viceversa. ¿Qué nos está demostrando esto? Bueno, que las diferencias de sexo en la organización cerebral no son solo estadísticas, sino funcionalmente relevantes. El cerebro masculino y el femenino no solo se ven distintos en el escáner, sino que procesan información de manera suficientemente diferente como para que los mismos patrones predigan cosas distintas en cada sexo. Esta es una evidencia sumamente sólida de que el sexo es un determinante robusto en la organización cerebral humana. No implica, nuevamente, que un sexo sea superior al otro, pero sí confirma que a nivel de grupo existen patrones funcionales cerebrales consistentes, replicables y con significado conductual real que difieren entre hombres y mujeres. Y bueno, finalmente tenemos una tercera línea de evidencia, que es un poco más compleja, y la pregunta es, ¿cómo afecta el sexo biológico a la expresión de genes en el córtex cerebral? Este es un estudio publicado por Decacien y colaboradores el 2025. Ahora que sabemos que existen diferencias funcionales reales y reproducibles en la organización cerebral entre hombres y mujeres, analizaremos una tercera línea de evidencia, cómo el sexo biológico afecta la expresión de genes en el córtex cerebral humano. Para entender este trabajo, primero tenemos que definir qué es el córtex cerebral, visible en la imagen que está apareciendo en pantalla, como una zona teñida en azul, ¿cierto? Esta es la capa más externa del cerebro, de aproximadamente 2 a 4 milímetros de grosor, con una superficie tan plegada que, si nosotros la extendiéramos, cubriría alrededor de 2.500 centímetros cuadrados.
Esta es la estructura más compleja del sistema nervioso central y la responsable de las funciones cognitivas superiores que nos distinguen como especie. Está compuesta por billones de neuronas organizadas en 6 capas y se divide en 4 lóbulos principales: el frontal, el parietal, temporal y occipital, cada uno con funciones especializadas y que trabajan de manera coordinada. Tenemos que considerar también que los genes son instrucciones escritas en el ADN. La expresión génica es el proceso mediante el cual estas instrucciones se leen y se convierten en proteínas funcionales. No todas las células leen los mismos genes ni con la misma intensidad. Esto lo determina el tipo celular y su comportamiento. Cuando decimos que un gen está sobreexpresado en mujeres respecto a hombres, significa que ese gen se activa con mayor intensidad en el cerebro femenino, produciendo más proteína y potencialmente generando diferencias funcionales o en la susceptibilidad a ciertas enfermedades. En el estudio se midieron los niveles de expresión, es decir, de activación de diferentes tipos celulares, como son las neuronas, los astrocitos, oligodendrocitos y otros tipos celulares, en 6 regiones específicas del córtex elegidas porque en estudios anteriores de resonancia magnética habían mostrado diferencias de volumen entre hombres y mujeres. Bueno, los resultados son sorprendentes. Más de 3.000 genes distintos muestran una expresión diferente asociada al sexo en alguna región o tipo celular. La región con las diferencias más pronunciadas de todo el estudio fue el córtex fusiforme, afectando a múltiples tipos celulares simultáneamente. Esto es especialmente relevante por varias razones. Primero, esta región ya presentaba diferencias de volumen entre sexos en estudios de neuroimagen, por tanto, esto comprueba, ¿cierto?, ese mismo hallazgo. Está implicada además en comportamientos con diferencias conocidas entre sexos, como el reconocimiento facial y el procesamiento social. Y además su perfil diferencial de expresión génica podría explicar la mayor prevalencia del autismo en hombres, trastorno que el reconocimiento facial está frecuentemente alterado. Este estudio demuestra entonces que el sexo biológico tiene un impacto profundo y específico en la biología molecular del cerebro, que va mucho más allá de los cromosomas sexuales y las hormonas. Las diferencias no son uniformes en todo el cerebro, sino que son altamente específicas, según la región y el tipo celular, lo que apunta a mecanismos moleculares complejos y precisos. Bueno, como mensaje final de esto, ¿cierto? A lo largo de esta presentación, hemos recorrido 3 niveles distintos de análisis científico: estructura, función, expresión génica, y los 3 apuntan con consistencia a la misma conclusión. Hombres y mujeres tienen cerebros que, si bien comparten la misma arquitectura fundamental, difieren en aspectos reales, profundos y funcionalmente significativos. Lo que la neurociencia moderna ha tardado décadas en comenzar a documentar con escáneres, con inteligencia artificial, con biología molecular, el Génesis lo expresó en una sola línea hace tiempos inmemoriales, ¿cierto? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, ¿cierto? Como aparece en Génesis capítulo 1, versículo 27. En este versículo conviven verdades que la ciencia hoy respalda con evidencia. Primero, la igualdad en dignidad y origen. Ambos, varón y hembra, fueron creados a imagen de Dios. No uno más que el otro, la misma fuente, la misma dignidad, el mismo creador. La neurociencia confirma esto también. No hay un sexo más inteligente, más capaz, ni superior al otro. Las diferencias que hemos visto no establecen jerarquías, establecen complementariedad. Y segundo, la diferencia como diseño. Varón y hembra los creó, no de manera idéntica, sino de manera distinta y complementaria. Lo que hemos visto no es un accidente ni una injusticia biológica, es parte de un diseño en que las diferencias no dividen, sino que se complementan. Cristo no vino a borrar esta distinción, sino a darles un sentido más pleno, el de la comunión entre seres distintos que se necesitan mutuamente, cada uno con sus fortalezas, cada uno con su particularidad, pero ambos portando igualmente la imagen y la necesidad de Dios. Ahora les invito a una oración para dar gracias al Señor por su palabra. Santísimo Señor misericordioso, le agradecemos por esta su palabra que nos guía y nos protege siempre. Permite usted que su compañía siempre esté en torno nuestro y en nuestra familia, en la fe, y que alcance a todos nuestros hermanos y también pueda dar luz a quienes todavía no le conocen. Usted ayúdenos a comprender cómo su diseño maravilloso para el hombre y la mujer da testimonio de su amor por toda la humanidad y no nos deje olvidarnos nunca de usted.
Todos se lo agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, voy a aprovechar para darles los avisos para esta primera semana de junio. El día martes 2 comienza la semana de consagración meditando en el Salmo 92 y comenzando el ayuno a las 6 de la tarde. El miércoles 3 tenemos el taller Mujeres de la Biblia a las 9 de la tarde vía Zoom y el ayuno comienza a las 9 de la tarde, a las 10 de la tarde. El día jueves 4 meditamos en el Salmo 94 y el día de ayuno comienza a las 6 de la tarde. El día viernes 5 tenemos el taller de lectura bíblica presidido por nuestro hermano Víctor, el cual comienza a las 8 de la tarde y el ayuno comienza a las 10 de la tarde. El día sábado 6 meditamos en el Salmo 96. El ayuno comienza a las 6 de la tarde y nuestro servicio de consagración de 6 a 9 de la tarde vía plataforma de Zoom. Finalmente, el día domingo 7 se realizará escuela dominical a las 9 de la mañana por la plataforma Zoom y la reunión de meditación a las 6 de la tarde se transmite por el canal de YouTube de Fe en el Siglo XXI. Bueno, mis hermanos, finalmente vamos a pedir la bendición del Señor, ¿cierto?, por esta meditación. Señor mío, le agradecemos por su protección y guía en todo este tiempo, por el poder estar reunidos ante su presencia y aprendiendo gracias a su palabra. Usted permítanos no solo hablar de ella, sino ser dignos hacedores de su palabra. En este momento le rogamos que usted ponga su bendición en cada uno de nuestros hermanos que están conectados por este medio y también para aquellos que puedan ver posteriormente. Su bendición se la rogamos por los méritos de Cristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que tengan muy buenas noches.